¿Estás cansado ya de que tus retratos no se parezcan en nada? Pues conseguir resultados bastante realistas no es tan difícil como tú te crees. Buongiorno artistas, mucha gente que viene a la academia me dice que le encantaría hacer retratos realistas para así poder hacer regalos a sus familiares y amigos. Pero lo ven como algo prácticamente imposible o en algunos casos, si lo ven factible, lo ven a muchísimos años luz. Y realmente no es así, hacer un buen retrato es como un buen proceso de construcción. Si sabemos cuáles son las fases para poder construirlo y nos organizamos medianamente bien, se puede llegar a conseguir resultados que verdaderamente os sorprenderían. No empieces tus dibujos de arriba abajo y con la línea ya perfectamente definida como se suele empezar a dibujar cuando eres pequeño. ¿Y por qué? Porque es prácticamente imposible que tengas encajada todas las partes de este retrato y sean exactamente iguales al modelo original. Lo primero que recomiendo antes de que levantes el lápiz es que te pares a mirar y a mirar bien. Ponte a hacer comparaciones entre las formas que están dentro de este retrato. Mira a ver las distancias que hay entre estas formas. Por poner un ejemplo, ¿qué distancia hay entre el ojo y la nariz? ¿O qué distancia tenemos entre la barbilla y el nacimiento del pelo? Todas estas medidas tienen una distancia entre sí. Y si estas distancias no las estamos tomando bien, nuestro dibujo va a ser prácticamente imposible que se parezca. Yo te recomiendo que utilices líneas rectas inicialmente para construir la cabeza. ¿Y por qué? Pues porque es muchísimo más fácil encajar y medir con la línea recta que con la línea curva. Y luego ya durante el proceso vas a tener tiempo de estas líneas rectas curvarlas y redondearlas para que se parezcan al modelo que estás dibujando. Yo os recomiendo que si queréis profundizar un poco más en la comprensión de cómo está construida una cabeza, os leáis el libro Dibujo de cabeza y manos del gran Andrew Loomis. Aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis leerlo tranquilamente. Lo que quiero que tengas claro es que hacer un retrato es exactamente lo mismo que construir un edificio. No literalmente, sino metafóricamente. Es decir, yo no puedo construir un edificio intentando poner primero las ventanas o hacer el techo. No, yo tengo que tener unos cimientos y unas bases sólidas para que todo eso se sostenga. Pues en el dibujo es exactamente igual. Olvídate de hacer el grito del ojo si primero no tienes bien encajado toda la cabeza. Organizarte esas fases es lo mejor que puedes hacer. Lo que no puedes hacer es decir, vale, voy a empezar primero por el ojo, lo dejo ya prácticamente acabado y luego voy a empezar a dibujar la oreja. No, porque eso se cae por todos los lados. Yo me suelo organizar por una serie de fases que os voy a explicar ahora a continuación, pero cada uno se puede organizar de la manera que quiera, mientras organice, que es lo más importante. Yo en la primera fase lo que hago es, antes de levantar el lápiz, como he dicho antes, empiezo a organizarme mentalmente la estructura de esa cabeza que voy a dibujar. Yo intento que mi cerebro haga clic y que no diga, vale, eso es un ojo, eso es una nariz, eso es una boca. No, intento que todas esas cosas las analice como formas, no como cosas ya definidas. La siguiente fase lo que hago es, vale, voy a empezar ya a dibujar y voy a hacer una cosa muy importante. Voy a delimitar mi dibujo en base, altura y anchura. Y lo que me construyo es una caja que va a contener todo mi dibujo. Acto seguido lo que hago es ir comparando y marcándome las líneas de encaje y acotando dónde van a ir las formas, como van a ser los ojos, la nariz, la boca, etcétera, etcétera. Después de todo esto y con mi dibujo muy geometrizado, muy con formas básicas, empiezo a delimitar las formas en donde van a ir las sombras. Yo estas sombras las trato también como si fueran formas independientes. Y con una línea un poco más suave voy dibujándolas. Un consejo que os doy y que yo creo que os va a servir bastante, si miráis el dibujo y entornáis los ojos, lo que vais a hacer es simplificar las formas en zonas mucho más oscuras y zonas mucho más claras. Entonces vais a comprender muchísimo mejor en dónde van a ir las zonas oscuras y las zonas claras. Después de esto lo que hago es ya todas esas líneas que tengo rectas, intentar ya hacer que se parezcan al modelo original y empiezo a curvarlas y a redondearlas. Yo personalmente empiezo marcando las sombras más oscuras y yendo poco a poco hacia la luz. Cada uno puede empezar de la manera que mejor le vaya, no va a alterar el resultado final de nuestro dibujo. Una cosa, os recomiendo que os hagáis, si estáis empezando, una tablita de escala de grises o de valores tonales, porque os va a venir genial para comparar la oscuridad que tiene ese dibujo y llevarlo a vuestra tabla y poder decir, vale, pues estaría en el número 1, o sería una sombra tipo número 9, o es más luz. Todas estas cosas os puede servir muchísimo. Con los años y la experiencia no vais a necesitar esta tabla seguramente, porque el ojo estará tan entrenado ya que será como algo mecánico. Pero de verdad, en un principio esta tabla viene estupendamente. Y ya por último, lo que hago son todos los detalles. Es decir, empiezo a suavizar zonas o le meto algún brillito que me interesa o incluso creo alguna textura que pueda ser interesante. En esta fase es el momento de hacer todos esos detalles que tanto nos gustan a los artistas
y que nos lo hacen pasar estupendamente y que van a hacer que tu retrato se parezca al original. Es la guinda del pastel que llevas cocinando en las fases anteriores. Es muy importante de primeras no esperar resultados instantáneos. No te vengas abajo si de primeras no te ha salido. Esto es carrera de fondo. Es prácticamente imposible hacer obras maestras de primeras. Como he dicho cientos de veces y me han dicho 200 millones de veces a mí también, la práctica en el proceso lo es prácticamente todo. Incluso el gran Miguel Ángel Buonarroti en su vejez dijo, ancora imparo, o que es lo mismo, aún continúo aprendiendo. Y que lo diga este señor, tiene tela. Lo que tenéis que intentar hacer es mecanizar vuestro proceso, saber distinguir vuestras fases, y al final lo que va a ser es como ir en bici, no te vas a dar ni cuenta, y lo vas a realizar en cada dibujo que vas a construir. Sin más, tanto si os ha gustado el vídeo como si no os ha gustado, o me queréis decir, mira, yo mi proceso lo hago totalmente diferente y los resultados son buenos. Me parece genial porque cada uno lo puede hacer de la manera que sea. O me decís, mira, yo haría esto de otra manera. Me lo ponéis en comentarios y yo estaré encantado de leer. También me encantaría que me pusierais si os gustaría ver algún tipo de tutorial en los próximos vídeos que no fuera encaminado al dibujo, que fuera de otro tipo de tutorial, ya sea pintura o lo que sea. Me lo pusierais en comentarios igualmente. Muchísimas gracias y recordad, sed siempre creativos.